Buenas tardes, mi nombre es Dayanara Giselle Quiroz Cruz. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El motivo del presente video es exponer o informar a través del proyecto de vinculación denominado La garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Las calumnias e injurias en medios digitales. El Ecuador es un estado soberano que se rige por el derecho positivo, el cual tiene un principio democrático que se fundamenta en la equidad, la costumbre, la doctrina, es decir, el territorio que conforma Ecuador como su población y demás sujetos que habitan en él. Se someten a su legislación, obteniendo así derechos y responsabilidades, los cuales garantizan algún tipo de beneficio, protección o, por lo contrario, algún tipo de penalidad o restricción. Todos los seres humanos merecemos vivir de forma digna, honorable y pacífica, respetándonos unos a otros. Por ello, esta capacitación tiene el objeto de informar a la sociedad, específicamente en materia de los derechos digitales que tienen los jóvenes y, en general, todas las personas. Por ende, primero se explicará conceptos básicos en derecho, para posteriormente exponer criterios jurídicos y analizar normativas que resguardan tales derechos. Nuestro país, el Ecuador, se gobierna a través de cuerpos legales establecidos que guían el comportamiento humano, con el objeto de garantizar principalmente la seguridad, la integridad, la paz, el respeto, la convivencia, de modo que podamos saciar necesidades básicas, apoyándonos mutuamente como sociedad, y no todo lo contrario, destruyéndonos socialmente, como ocurre al dañar, perjudicar o lastimar a otro ser humano de nuestra sociedad, como sucede con las injurias o calumnias. Bien, ¿qué es injuria? En distintos ordenamientos jurídicos, la injuria es la imputación de hechos o manifestación de opiniones que atentan contra la dignidad de una persona, lesionando su honor, su fama o propia estimación. Explicado de forma más sencilla, esto sucede cuando una de las partes dice algo directamente, atribuyendo acciones no cometidas, que llegan a deshonrar, desacreditar u ofender a una persona, públicamente sin tener pruebas de lo que se dice. Bien, ¿qué es la calumnia? La Real Academia Española define la calumnia en derecho como la imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. Sin embargo, cabe señalar que en el Ecuador, la calumnia tiene lugar cuando una persona imputa, o sea, acusa, de manera falsa a otra, lo que es un hecho punible de delito. O sea, es un delito. En ocasiones, ambos suelen confundirse, pero hay que tener claro que no son lo mismo. Así que, veamos un ejemplo de cada tema. En el caso de injuria, vemos una afirmación cuando se menciona: ella se regaló a los chicos de sexto. O se afirma que tal persona, como en el ejemplo, dice, es una. En tal caso, se está haciendo una publicación de un juicio de valor falso que atenta contra la reputación de otra persona, ataca el honor subjetivo que trata de las cualidades del sujeto. Al otro extremo, tenemos el ejemplo de la calumnia, donde un sujeto acusa a otro. En el hipotético del ejemplo sería: Juan hurtó los $200 de Pepe. Entonces es calumnia cuando ofende el honor de un ciudadano al acusarlo de un crimen. Bien. En las tecnologías de la información y la comunicación se da lo que son los mensajes y publicaciones, la llamada libertad de expresión y como consecuencia a veces no se sabe mucha la identidad de las personas que están a través de estas redes sociales, de la tecnología en general, y todo esto se da a través del internet. Entonces, debemos entender que la libertad en el ordenamiento jurídico le reconoce para expresar sus pensamientos, opiniones e ideas, o incluso para ejercer su derecho a crítica. Pero le impide emitir expresiones calumniosas o injuriosas que menoscaben la dignidad, el honor, el buen nombre, entre otros derechos. Además, es importante señalar que aunque se haya institucionalizado y exista la percepción de que todo lo que existe o se realice en Internet va de la mano con la libertad de expresión y por ende no tiene consecuencias legales o se puede ubicar al generador de mensajes o publicaciones con la finalidad de desprestigiar, esto en la práctica no es cierto. Todos los accesos que realizamos por Internet dentro del territorio ecuatoriano están codificados con
código único en la Internet, denominado IP, públicamente, que hace las veces de cédula de identidad en la web. Es decir, cualquier acceso o publicación es gestionado a través de proveedores de servicios del Internet del país y por ende existe un historial de nuestros accesos en los mismos que de la misma forma genera información para los diferentes sitios. Por lo tanto, quiero mencionar que existe el tema que estamos viendo, que es las calumnias e injurias, y se debería de tener cuidado porque existen penalidades o sanciones. Bien. En derecho existe lo que se conoce como supremacía constitucional. Esto es una ley que marca un parámetro entre lo que puede ser una norma o el capricho de un solo individuo o un grupo de individuos, y que por ello pierda su carácter de justo. Una normativa que instituya los valores que sirven de base para otras leyes determinadas, es decir, una ley superior. En el ordenamiento jurídico, una ley de leyes. En el Ecuador, a esta ley se le denomina la Constitución de la República del Ecuador. Teniendo claro eso, cabe mencionar que la Constitución de la República del Ecuador es la norma madre que determina cuáles son los bienes jurídicos del Estado que deben ser protegidos y garantizados. Y en el caso de calumnias e injurias, los derechos afectados son: artículo 66, derechos de libertad, numeral 2, el derecho a una vida digna que asegure la salud. Número 3, el derecho a la integridad personal, el cual incluye o engloba la integridad física, psíquica, moral y sexual. Literal B, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Literal C, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Numeral 7 del mismo artículo 66, el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la respondiente rectificación, réplica o respuesta. Numeral 4, derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Numeral 18, el derecho al honor, al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Quiero hacer énfasis o resaltar el numeral 18, el derecho al honor, al buen nombre, y que la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Y también quiero resaltar el numeral 7, que volveré a leer: el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta. Bien, continuamos. Entre las normativas específicas que regulan estos comportamientos y prevén sanciones en caso de que se infrinja la ley se encuentran el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Laboral. Bien, ¿qué regula, qué nos expone o estipula el Código de la Niñez y la Adolescencia? En los artículos 51 dice: los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que se respeten su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato, fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. Mientras que el Código Orgánico Integral Penal estipula: artículo 182, calumnia. La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Esto es en caso de calumnias. En ningún caso se admitirá pruebas sobre la imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, de sobreimiento o archivo. Cabe aclarar que no habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada. Disculpen. Bien. ¿Qué nos dice la doctrina? La imputación debe referirse a un delito realizado o que se está realizando, pero no a una conducta futura. No interesa que el delito imputado sea doloso, culposo o preterintencional. La doctrina, de manera uniforme, conviene en que la calumnia necesita de una imputación concreta.
Sostiene Ricardo Núñez, la particularización que requiere se satisface con la determinación del autor y del hecho, nombrando al ofendido por el delito, señalando la materialidad de este y las circunstancias indispensables en el caso concreto para individualizar el hecho que sirve de base a la imputación. Bien, la configuración de la injuria en el contexto del despido disciplinario es amplia y variada. Se recogen en primer término las expresiones verbales o escritas, que supongan una variada tipología de insultos, ofensas, agravios, ultrajes, de obra o de palabra. La negación de una cualidad cuya ausencia rebaja a la persona, la imputación de hechos falsos o incluso el menosprecio al ofendido mediante frases o actos despectivos. También se han agregado dentro de las hipótesis de la injuria la realización de gestos obscenos, las respuestas burlonas, las amenazas, los actos despreciativos. En el fondo se busca englobar cualquier actitud vejatoria o humillante que suponga un menosprecio de la dignidad del sujeto en contra del cual va dirigida la expresión. Bien, ¿qué nos dice o regula la Ley Orgánica del Servicio Público? Artículo 48. Son causales de destitución, literal F, injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de provocación previa o abuso de autoridad. Código laboral. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno por injurias graves y rogados al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes o su representante. Artículo 172 del Código Laboral. Bien. La redacción utilizada por el Código es taxativa. Se trata de injurias proferidas por el trabajador. Dicha expresión es amplia y omnicomprensiva de cualquier sujeto que ocupe la posición jurídica del trabajador, independientemente de la categoría o rango que ocupa dentro del entramado organizacional de una empresa. Desde esta perspectiva, el alto directivo también puede verse afectado, ya sea que las injurias se las exprese a trabajadores que se encuentran sobre su cargo o bien bajo su subordinación organizativa. No obstante, doctrinariamente también se ha aceptado que esta causal sea aplicada cuando la injuria es realizada por una persona allegada al trabajador. Bien, hemos terminado y llegamos a las conclusiones. Se concluye que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Por lo tanto, las leyes pueden delimitar su campo de acción en el respeto de los derechos de los demás. 2. Existe el equivocado concepto del anonimato en las redes sociales y que por tanto existe la total libertad de expresión en las mismas, lo cual es totalmente erróneo, como se expuso. 3. Las sanciones civiles y penales deben aplicarse no solo para rectificar los derechos vulnerados, sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras sobre la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales. 4. Debería desarrollarse y difundirse una base de datos sobre casos y decisiones, es decir, fallos judiciales o resoluciones administrativas anonimizadas, vinculadas a la sociedad de la información y el conocimiento, en especial a Internet y las redes sociales digitales, que sería un instrumento para que los jueces puedan apreciar el contexto nacional e internacional en el que están decidiendo. Bien. Se debe establecer un canal de comunicación que permita a los niños y niñas y adolescentes presentar las denuncias que puedan surgir por la vulneración de sus derechos en materia de protección de datos personales. Finalmente, me gustaría acotar que en la Carta Magna o en la Ley de Leyes se establece que el desconocimiento de la ley no exime de culpa. Además, citaré al filósofo Jean-Paul Sartre: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. A continuación, pueden observar las fuentes de información y gráficos con las que realicé esta presentación.
Entonces, esta es la diapositiva 1 de referencia. Y esta es la otra. Hemos llegado al final de este video. Gracias por su atención.